Ya entramos a Facebook. Ya, ¿verdad? Ya está. Sí, ya está. Perfecto, aquí dice que está cargando. Entonces voy a empezar a grabar ahora sí. Por Facebook. Listo, ya estamos transmitiendo en vivo. Ahora sí. Pues si les parece bien, le damos grabar y empezamos. Pues bienvenidas, bienvenidos a nuestro penúltimo documento que vamos a presentar. La Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert. Nos sentimos muy contentos, muy contentas de poder invitarlos a que nos acompañen a la presentación de este análisis de la inspección laboral en México y las propuestas que se realizan para avanzar hacia un modelo posible de país. Si bien la inspección laboral es una política pública de alta importancia y como lo decía el magistrado tras bambalinas, muy importante que suceda porque si no la reforma laboral quedará en letra, pues además es una política que en los hechos parece no ocupar todavía toda la atención necesaria para convertirse en una institución prioritaria para coadyuvar con el Estado de Derecho en el mundo del trabajo. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a presentar primero, bueno, antes de dar inicio a la discusión, le voy a pedir a mi colega Rosario Ortiz de la Red de Mujeres Sindicalistas que nos ayude con un mensaje de bienvenida. Adelante, Rosario. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras que están con nosotros y nosotras para reflexionar sobre un tema que es fundamental en el mundo del trabajo, que es la inspección laboral. Y comentábamos con la compañera y los compañeros ponentes que este tema es un déficit del tema laboral en el país y que ojalá el trabajo de Alex y los comentarios que se van a vertir nos permitan redimensionar el papel de la inspección del trabajo y buscar un fortalecimiento del mismo. Entonces, el tema es muy importante, la reflexión igual, y esperemos que esto pueda abrir un camino para que la inspección en este país pueda tener la relevancia que se necesita. Gracias y bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, antes de darle la palabra, vamos a presentar al autor de este documento. El documento lleva por título La Inspección Laboral en México, propuestas para un modelo basado en el imperio de la ley. Espero que la palabra imperio no cause mucha polémica y si sí, bueno, ya lo discutiremos más adelante con nuestros comentaristas y nuestra comentarista. Alex Covarrubias es doctor en Relaciones Industriales y Laborales por la Universidad de Cornell. Es además profesor investigador del Programa de Gestión de las Innovaciones, Organizaciones y Movilidades del Colegio de Sonora, investigador asociado del Centro de Investigación y Políticas sobre Políticas para la Industria Automotriz de Canadá, profesor visitante de múltiples instituciones en América Latina, en Norteamérica y en Europa, investigador asociado del Centro de Investigación sobre Políticas para la Industria Automotriz de Canadá. Actualmente coordina la Red de Innovación y Trabajo de la Industria Automotriz y es miembro del Comité Directivo de la Red Internacional para el Estudio de la Industria Automotriz y sus empleados, una de las mayores redes internacionales de especialistas en esta industria, sus empleos y organizaciones. Alex, pues un currículum muy, muy extenso, muy largo y muy contento que hayas aceptado hacer este documento para nuestras colegas de la Red de Mujeres Sindicalistas que acompaña a la Fundación Friedrich Ebert. Pues ya sabes las reglas, tenemos hasta 20 minutos para que presentes tu documento. Cuando te queden 3 minutos, sacamos esta tarjetita. Cuando falte 1 minuto, te avisamos también y no se vale pasarse del tiempo. Ángel, Adelante, perdón. Alex. Sí. Ángel, muy amable de tu parte, pero sí, convenimos en alterar el orden. Van a empezar los comentaristas y yo sería al final. Y esto es conveniente, además porque hay restricción de tiempo de algunos de ellos. Así que
lo alteramos si no tienes Ah, inconveniente. bueno, pues ni modo. El imperio de la ley ya lo rompimos, pero está bien. ¿Con quién empezamos con de los comentaristas? Conmigo. Con Alma. Ok, entonces presentamos a Alma porque también tiene su presentación. Alma Rubí Villarreal Reyes es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidades en Derecho Penal y en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, así como en el encuentro de la OIT México y en el segundo seminario internacional de actualización sobre la reforma en materia de justicia laboral. Se ha desempeñado como abogada del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y bueno, pues cuenta con una amplia carrera dentro del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es secretaria de Estudios y cuenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alma, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En tu caso, tienes hasta 15 minutos para los comentarios. Entonces, cuando te falten 3, ya sabes, cuando te falte 1, ya sabes. Lo siento, Alma, es el imperio de la ley y tenemos que someternos. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, muy amable. Pues buenas tardes, muy agradecida por la invitación a los organizadores de este evento, especialmente a Inés González y por supuesto al doctor Alex Covarrubias por darme la oportunidad de poder comentar este libro. Y la pregunta natural que uno se hace al leerlo es ¿por qué es importante el tema de la inspección laboral? Y bueno, hay varias razones para ellos. La primera es que es un tema poco explorado, más bien desconocido, marginado, incluso diría yo, porque si revisa uno los cursos laborales o los programas educativos, es muy común escuchar hablar sobre el salario, la jornada, las condiciones de trabajo, incluso sobre la libertad sindical o la contratación colectiva, los procedimientos, pero sobre la inspección laboral no se habla, o si se habla de una manera muy marginal. Un segundo aspecto que me gustaría también destacar de por qué es importante este tema, pues es el tema presupuestal. Hay muy poco presupuesto para esta institución. Prueba de ello es que en la Ciudad de México hay menos de 10 inspectores federales. Y estamos hablando de la capital de la República. Y si echamos una ojeada al presupuesto de egresos de 2021, pues veremos que también es bastante reducido en lo que hace a los apartados de la unidad de trabajo digno o de la Dirección General del Trabajo. Y un tercer aspecto sería cómo el anterior gobierno omitió hacer inspecciones sobre el tema de la subcontratación, a pesar de que en noviembre del 2012 hubo una reforma a la Ley Federal de Trabajo donde justamente se modificaron los artículos 15A, 15B, 15C y 15D sobre el tema de la subcontratación y se abdicó de hacer ninguna inspección sobre el tema, a pesar de que era uno de los ejes fundamentales de la reforma. Además, este papel central que tiene la inspección se ve avalada porque es una institución que lejos de corregir, su función principal es prevenir. Nos dice, nos enseña cómo hacer las cosas, tanto a la parte trabajadora como a la parte empleadora. Además, una característica es que la inspección laboral lleva la justicia al centro de trabajo, a diferencia de los tribunales laborales, donde los actores tienen que acudir a los juzgados o a los tribunales con un costo de tiempo, de dinero, que son hasta ahora pues bastante lentos, e incluso está demostrado en el mundo que los juicios, pues la reparación es muy acotada. También habría que destacar que tiene la posibilidad la inspección de, a través de las tecnologías de la información, ampliar este sistema de inspección, porque ahora con esto de los programas que tiene la Secretaría del Trabajo, como la autocorrección o autoverificación de la parte empresarial, pues a través de las tecnologías puede subir evidencia a la parte empresarial, ya sea de fotografías, ya sea de videos, que permitan cumplir con requisitos
mínimos y que siempre están presentes en las inspecciones, como es la señalización, por ejemplo, de las salidas de emergencia, como lo es lo de los extintores, como lo es el tema de los barandales para las escaleras o cuestiones de ese tipo, que es una exigencia y que pues, entonces permitiría hacer inspecciones a un menor costo y con una amplitud pues tremenda. Ahora, el trabajo que realiza Alex Covarrubias, el doctor Alex Covarrubias, es muy importante porque visibiliza a la inspección, ese papel central y que se ha dicho que es la figura central para poder hacer realidad la reforma laboral del 2019. Y su libro justamente hace una pequeña radiografía muy completa, concreta, pero muy integral de los aspectos que los pros y los contras de esta figura. Y lo hace alrededor de 4 apartados. El primero un poco nos ubica de cómo está esta figura en el mundo, ¿verdad? De esta crisis neoliberal, que le apostó al libre mercado, a la desregulación, a la globalización, y a esto se sumó las crisis de los bloques regionales o el cambio climático, el ascenso de China, etcétera, ¿verdad? Y hay una revaloración de la inspección, cosa que no sucedió en nuestro país. Un segundo apartado que trata sobre toda esta trama institucional, como le llama él, que aborda desde cuáles son los cimientos legales, lo llama él así, de la reforma del 2019. ¿Por qué? Porque apuntala esta reforma al trabajo digno decente, le apuesta a la libertad de la democracia sindical, a la contratación colectiva. También nos habla sobre las principales funciones de la inspección, como es, por supuesto, la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones de trabajo, capacitación y seguridad de higiene, pero también nos habla de los protocolos, de las 50 normas oficiales que están en nuestro país. Incluso la función que ha hecho ahora en la Secretaría de Trabajo a través de la Unidad de Trabajo Digno. Sin embargo, dice el autor, bueno, sí, esto es la parte formal, pero ¿qué pasa en los hechos? Y a eso dedica su tercer apartado, y bueno, realmente el panorama que nos pinta, ¿verdad?, con datos estadísticos, pues hace, como dicen, crujir el alma, ¿verdad? Porque nos habla de 450 inspectores, cuando esto implica un inspector por cada 80,000 personas trabajadoras, cuando el promedio de la OIT es alrededor de la mitad. Nos habla de salarios de 9,000 pesos los inspectores locales y los federales de 12,000 o 14,000 si son especializados, de que son generalistas. ¿Esto qué significa? Tienen que hacer de todo, tener una especialidad que no tienen porque el nivel es bachillerato y 40 horas de capacitación, cuando se exige, obviamente, por la especificidad y lo complicado y lo variado de las industrias y las ramas, pues algo mucho más, no solamente profesional, sino hasta con estudios superiores. Pero también sigue destacando de cómo esto ha llevado a que la inspección se subrogue o se entregue a instituciones privadas y conocido muy buena experiencia. En el cuarto capítulo o apartado nos habla sobre la crisis laboral, ¿verdad? La crisis del neoliberalismo y cómo trajo el desmantelamiento de la inspección y también de la sindicalización y la contratación colectiva. Nos habla también de cifras muy preocupantes que muchos ya conocemos, como es que en 1978 el nivel de sindicalización era el 18%, actualmente es alrededor entre el 10 y el 12%, la contratación colectiva, el 80% alrededor es una contratación simulada, celebrada los contratos a espaldas de los trabajadores, como ya sabemos, pero también en algunas otras industrias o ramas es hasta del 100% la simulación o esos contratos de protección, o por ejemplo el nivel de 1976 del poder adquisitivo del salario mínimo a la fecha se ha devaluado en un 76%, ¿verdad? Y todo esto lo lleva a algunas conclusiones. Sin embargo, dice, si bien es cierto que hemos llegado tarde a la reforma laboral, no hay que perder la esperanza. Estamos en posibilidades de avanzar y le apuesta principalmente pues que ha llegado un gobierno de izquierda, centroizquierda, que él está velando por abatir la corrupción, la desigualdad y la apuesta al trabajo digno.
También destaca cómo este nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, el capítulo laboral está sustentado, su carta, ¿verdad? De orientación son los principios precisamente de la OIT, de estos convenios. Y además dice, bueno, pues hay una dirección profesional en la Secretaría del Trabajo, hay una apuesta a 10 millones de trabajadores. Y pone 3 retos. Me gustaría comentar el segundo reto que avalo y comparto totalmente, que es el del impulsar el tema de la perspectiva de género, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y él dice, bueno, a pesar de que hay protocolos y normas oficiales, no hay un solo protocolo o norma oficial que aborde la perspectiva de género en materia de inspección, lo cual, repito, comparto totalmente. Solo me gustaría agregar que con independencia de si se aprueba o no, creo que hay todo un entramado jurídico que ya nos da bases para poder hacerlo efectivo. Lo ideal sería que existieran, pero hay que tener presente que el artículo 1 de la Carta Magna establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia está obligada a garantizar, a proteger los derechos humanos. Y entre los derechos humanos se ubica el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de género, ¿verdad? Y también los convenios 100 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que hablan sobre la igualdad salarial o la no discriminación en el empleo y ocupación, son instrumentos básicos para poder garantizar lo que la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 22 del 2016 llama que es una obligación de toda autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género. Yo creo que bajo esta normativa a nivel nacional e internacional podemos concluir que la inspección también se puede realizar con perspectiva de género, ¿verdad? Y una manera básica de realizarlo es a través de estadísticas desagregadas, porque si uno de los problemas es la brecha salarial entre hombres y mujeres trabajadoras, pues es básico que exista, que conozcamos qué ganan los hombres y qué ganan las mujeres para en todo caso ver hacia cuál es el nivel de diferencia salarial, que sabemos que en el mundo existe, en México no es la excepción y que ronda alrededor del 16%. O el tema, por ejemplo, de esto de a trabajo igual, salario igual, que el convenio de la OIT dice no solamente a trabajo igual, salario igual, sino a trabajo igual, un salario de igual valor. Y para eso necesitamos conocer otra vez las estadísticas desagregadas de cuáles son las actividades o el profesiograma. Y finalmente, un tercer aspecto que me gustaría destacar también de estas desigualdades que existen entre las personas trabajadoras, entre hombres y mujeres, es el tema de la maternidad. La principal causa de despido en la Ciudad de México que hasta ahora las mujeres han demandado es el embarazo. Y sin embargo no tenemos ningún dato alrededor de eso. Pero repito, con este entramado jurisdiccional que existe y con esta jurisprudencia aplicada por analogía, creo que por ahora es más que suficiente. No me resta más que pues agradecer a Alex de poner en el centro a la Inspección del Trabajo, visibilizarla y que de ahora en adelante se entienda que no es un aspecto marginal, por el contrario, es un eje fundamental. Por eso celebro tu trabajo, tu aportación, doctor Covarrubias, y también porque este tipo de investigaciones contribuyen a desenredar los hilos que tejen la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Déjame decirte que casi gastaste 12 minutos, te sobraban 3. No hubo necesidad de tener que sacarte la tarjeta amarilla. Muchas gracias. Bueno, pues después... Entonces déjenme aprovechar mis 2 minutos. Ándale, échale. Estoy bromeando. Ok, perfecto. Bueno, Alma, pues entiendo que después de ti, entonces, ¿quién queda? ¿Quién sigue? ¿El magistrado o Germán? El magistrado. Bueno, magistrado, lo vamos a presentar de rápido porque si contamos toda su trayectoria no terminamos hoy. Bueno, el magistrado Héctor Arturo Mercado López es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a maestro en Administración del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado como profesor investigador de oposición de tiempo completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Derecho en la UAM. Fue jefe de área de investigación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
y miembro del Consejo Divisional como representante de profesores del Departamento de Derecho y del Consejo Académico, ambos en la Unidad de Azcapotzalco, también de la UAM y en el ITAM. Ha sido asesor técnico de la Dirección General de Empleo en la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y desde diciembre de 2001 se desempeña como magistrado del 16º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, magistrado, y ya sabe usted, tenemos 15 minutos, cuando le falten 3, tarjeta amarilla, cuando le falte 1, esta. Gracias. No lo escuchamos. ¿Puede reiniciar su audio, por favor? ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya. Buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, profundamente agradecido con la Red de Mujeres Sindicalistas y con la Fundación Friedrich Ebert por la invitación a comentar a mi juicio, de obligada reflexión y lectura, trabajo elaborado por Alex Covarrubias, un amigo. No nos conocemos en persona, pero hemos coincidido en muchas reflexiones a lo largo de este periodo de transformaciones de carácter laboral. Y bueno, creo que somos compañeros de afanes y de finalidades. Y eso me facilita mucho el comentario que voy a hacer sobre su trabajo. ¿Por qué lo estimo fundamental este trabajo? Bueno, en primer lugar, porque cuando se diseñó la reforma laboral, recordemos que fue un diseño que hizo uno de los últimos gobiernos neoliberales de este país. Su fundamental intención no era, por lo tanto, llevar hasta sus últimas consecuencias los principios colectivos ni de justicia que hoy alimentan a la ley ordinaria, sino de generar todavía mecanismos de control que permitieran con una disfraz de democracia y de justicia seguir siendo los que durante los últimos 100 años han sido. Entonces, no querían quitar el rasgo corporativista de la legislación laboral, no era su intención. Y entonces el gran esfuerzo que se hizo al aterrizar la legislación laboral en la ley ordinaria fue tratar de quitar los elementos corporativos de control y tratar de generar mecanismos que fueran ágiles para lograr los objetivos tanto colectivos como de justicia en la ley ordinaria. Es decir, a partir de un esquema de control y corporativo constitucional que yo sostengo que existe en la Constitución, aterrizar uno que fuera respetar a la democracia, la libertad sindical, el impulso a la negociación y un sistema de justicia extraordinariamente autónomo e independiente, que hay que trabajar mucho de eso. Pero tan era ese su interés que desde el punto de vista constitucional se abandonaron dos de las cuestiones que deberían estar desde aquella época en el escenario de lo que se iba a hacer. Y esto era el fenómeno de la inspección del trabajo y el fenómeno de la subcontratación. Estos son dos mecanismos que si no funcionan profundamente, eficaz y eficientemente, la reforma en su conjunto puede fracasar en su instrumentación. Y lo digo así porque desde el punto de vista de la subcontratación ya hemos hecho reflexiones hasta el cansancio de la necesidad de prohibir, como lo propone el proyecto que está a discusión en la Cámara, prohibir la existencia de la subcontratación suministro de personal, pero es evidente que la prohibición en la ley no trae la prohibición en la práctica, que se requieren de mecanismos institucionales y generales de vigilancia y protección. Y esos mecanismos son los sindicatos en las empresas, la inspección del trabajo como institución del gobierno para hacer cumplir la ley y los sistemas de justicia que solamente resolverían las contradicciones que hubiese ahí. Por eso los dos grandes pilares del respeto a la normatividad laboral, como bien lo llama Alex, es los sindicatos en la vida cotidiana dentro de la empresa y la inspección del trabajo bajo el imperio de la ley.
Y eso nos revela la inmensa importancia que tiene este fenómeno de la inspección del trabajo, que como bien decía Alma Rubí, ha sido un tema históricamente abandonado. Y lo fue así por políticas gubernamentales. Durante los últimos 50, 70 años, los gobiernos en turno se encargaron de ir debilitando hasta donde se pudiera la sindicalización independiente en este país. Eso es un hecho indiscutible. La menor existencia de sindicatos independientes era, desde la perspectiva de ellos, lo más viable. Segundo, un abandono consciente de la inspección del trabajo, dejándola en una inspección muy de escasas atribuciones y facultades para la corrección de los grandes problemas de inspección en este país. Y un sistema de justicia laboral abandonado presupuestalmente, como lo he insistido muchísimo, presupuestal, de personal, de salarios, de instalaciones, que no obstante el esfuerzo de gente valiosa que hay allí, dominaba bajo los esquemas de corrupción, tráfico de influencia y grandes rezagos que impedían una justicia pronta y expedita. Bueno, ya sentamos las bases jurídicas para un sindicalismo independiente, fuerte, poderoso, una sindicalización poderosa, y ya se sentaron las bases jurídicas para un sistema de justicia altamente independiente, eficaz y eficiente, profesional. Falta sentar las otras dos bases. Son las otras dos patas de una mesa que, de no estar bien puestas, podemos tener graves problemas. Y entonces, ya dije, uno de ellos es la subcontratación, el otro es la inspección. Y la virtud del trabajo de Alex es que nos describe, como ya lo dijo muy rápido, lo dijo muy bien Alma Rubí, y que yo muy rápidamente recuperaré, una especie de diagnóstico que parte del escenario mundial, aterriza en México, describe perfectamente cuáles las condiciones bajo las que se gestaron o se moviliza la inspección en México, nos da un impacto del neoliberalismo sobre el fenómeno de la inspección para aterrizar en las conclusiones y recomendaciones. Es decir, en la lectura de este documento, al iniciar y al terminar, el primer gran logro de este documento es que nos dibuja un escenario puntual de cuál es el estado que guarda la inspección en nuestro país. Y eso es fundamental porque nos marca la ruta y el camino de qué debemos hacer para poder lograr que el conjunto de normas se cumplan. Recordemos que la inspección es una institución para vigilar las normas. Y en el trabajo también se dice, en la legislación mexicana y en muchas legislaciones internacionales se recoge la idea del cumplimiento, pero también de la asesoría, del apoyo, de la orientación para que las empresas se comporten adecuadamente. La gran pregunta en nuestro país, y que podremos extraer una primera reflexión de lo que se plantea en el estudio, es ¿cuál es el perfil fundamental que debe tener entre estas dos tensiones? La sanción vía inspección y la asesoría vía inspección, por llamarla de carácter general. Creo que México, en el mejor de los casos, tratando de ver la inspección con mucho optimismo en el pasado, se encargó de señalar siempre, como el trabajo también lo apunta, que se anotaba más hacia el lado de la asesoría, de la promoción, para forjar más empleo y garantizarle a los patrones una fluidez en sus relaciones de trabajo, en sus procesos productivos. El trabajo lo describe excelentemente esta circunstancia. En los hechos, lo que generó fue un ejercicio impune de las relaciones de trabajo por parte del sector patronal. En este país, la inobservancia de la ley no llevaba desde hace muchísimos años ninguna sanción. Y entonces, eso provocó todo lo que ya sabemos: evasión fiscal, evasión de seguridad social, ausencia de medidas de seguridad e higiene en miles y miles de empresas en este país, ausencias de inspección. Es decir, la relación laboral quedaba en manos del patrón. Y esto
nos lleva a pensar entonces en la inspección como un instrumento de vigilancia y de sanción. En la realidad mexicana, en este momento, urge un sistema que nos ayude a corregir y hacer eficaces y eficientes las medidas de inspección vía sanciones en caso de incumplimiento. Que el que cumpla las leyes, los protocolos, las normas, no tenga ningún problema, pero quien las incumpla, que sí acepte las consecuencias, adopte las consecuencias y las, comillas, las sufra. Ya basta de estar diciendo de que hay que facilitar, hay que ser comprensivos, etcétera. Siempre la toma de decisiones políticas de este país fue a costa de los trabajadores. Hoy por primera vez que vislumbramos que esto no debe pasar ni debe continuar siendo, entonces es el momento de replantearnos el fenómeno de la inspección del trabajo. Para fortalecerlo, yo, entre otras cosas, comentaré al final de mi reflexión de los 3 objetivos que se proponen de manera muy contundente en el estudio, después de hacer un análisis muy riguroso en cuanto al escenario en que se mueve la inspección, el mundo de la sindicalización, de la subcontratación y del fenómeno de la, llamémosle, debilitamiento de la inspección, que ahí se narra con mucha puntualidad. Es señalarles a ustedes la importancia, y lo voy a decir así con sus palabras, la inspección debería de tener casi el nivel de una Secretaría de Estado. Pero ojo, y el trabajo también plantea esta circunstancia. Hacer una inspección de trabajo no es fácil. Por eso existen montones de normas y montones de protocolos. El fenómeno de una inspección del trabajo, en la medida que está más integrada la tecnología a las empresas, es mucho más complejo de llevar a cabo. Puede haber necesidad de diferentes conocimientos al interior de una misma empresa. No es lo mismo el riesgo del trabajo de un tipo de mecanismo de producción que de otro que se esté dando dentro de la misma empresa. En consecuencia, los fenómenos de carácter de seguridad, como bien lo apunta el trabajo, los fenómenos de carácter de cumplimiento de condiciones de trabajo, como lo dice, los fenómenos de capacitación deben ir acompañados de personal que tenga ese conocimiento. Es decir, el inspector tiene que ser un sujeto con una concepción multidisciplinaria de los procesos productivos, pero no es suficiente. Tienen que ser conocedores del derecho laboral, tienen que ser conocedores de la seguridad social, tienen que ser conocedores de la seguridad industrial para que en el proceso productivo se refleje esa circunstancia. Entonces, difícilmente encontramos personas con ese perfil tan integral. Por esa razón, yo creo que en este país debería de constituirse una especie de inspección que incorporara. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar en inspectores del trabajo, en inspectores de seguridad social, en inspectores fiscales, en inspectores federales y en inspectores locales? Creo que debería de federalizarse la materia de la inspección. Creo que debería de unificarse la materia de inspectores fiscales, inspectores de seguridad social e inspectores laborales a lo largo y ancho del país, de tal manera que los mecanismos de inspección cuando se hagan a una empresa sean de carácter integral, tanto desde el punto de vista financiero como laboral, como de seguridad social, como de seguridad industrial, partiendo también de la idea que los principales contaminadores de este país son las empresas. Y entonces hasta eso requerimos. Entonces, me parece que esto es un gran reto que se resumen en las 3 intenciones que Alex, se me ocurrió a mí esta idea a partir de la intención de las 3 cuestiones esenciales que Alex propone ahí. La primera de ellas dice, tenemos que terminar con el desfase de la reglamentación de la inspección laboral y tenemos que actualizarla a los tiempos modernos que tenemos que llevarlas, no abandonarlas de aquella idea de promotoras del empleo, garantes de la productividad y tonterías que se decían en los reglamentos y protocolos anteriores, para aterrizarlos en el espíritu de la promoción del trabajo digno, los derechos colectivos, la inclusión, la competitividad, la democracia, etcétera.
Primero, ese es fundamental. Segundo, por supuesto, ya lo comentó Alma Rubí, y no estoy más que de acuerdo totalmente, de la incorporación necesaria y fundamental de la perspectiva de género en la inspección. Y ahí hay también un terreno de capacitación para los inspectores, porque no existe nada. No son inspectores que estén acostumbrados a pensar con perspectiva de género. Por lo tanto, se tiene que hacer un servicio civil, como lo recomienda él, en donde se incorpore el fenómeno de la perspectiva de género. Y finalmente, su tercero es profesionalizar el sistema de los inspectores. Claro, para los que me escuchan, yo sé que todos ya lo saben, pero se les pide prepa terminada, compañeros, cuando tienen que ser hombres de un conocimiento industrial, laboral, seguridad, etcétera, inmenso, como ya lo mencioné. Se les pide prepa terminada y eso no era que no se dieran cuenta. Se requería que fueran ignorantes para que no lo supieran hacer bien. Entonces, profesionalizarlo implica llevarlo a los mejores niveles de excelencia. Y eso implica un trabajo multidisciplinario, implica, por lo tanto, que las inspecciones dejen de ser por un individuo y se conviertan en inspecciones de equipo y multidisciplinarias. Creo que por ahí van las ideas que Alex nos dio en su trabajo. A mí me parece una lectura imprescindible, necesaria, una reflexión importante. Yo sinceramente lo felicito. Es un trabajo que revela un gran esfuerzo y que revela un gran compromiso con la decencia en el trabajo. Yo los invito a todos a que lo obtengan, lo lean y empujemos las finalidades que se deben seguir. Leyes sobre subcontratación e inspección novedosas, modernas, e instituciones completas y poderosas que puedan responder a esas leyes, porque si no, esto no funcionaría. Felicidades, Alex, me encantó tu trabajo. Un abrazo y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, magistrado Mercado. Ahora vamos a presentar a nuestro tercer comentarista del documento. Él es, perdón. Listo. Él es Germán Reyes, maestro en Derecho. Germán Reyes Gaitán, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante y docente de los departamentos de Derecho del Trabajo y Filosofía del Derecho en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. También ha sido docente en la maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad La Salle del Bajío y actualmente es miembro del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Germán, ya sabes las reglas. Cuando falten, tienes 15 minutos, cuando te falten 3, sacamos el letrero. Cuando falte 1, también. Adelante, Germán. Muchas gracias, Ángel. Agradezco a Inés la invitación. Agradezco también a mi amigo el doctor Alex Covarrubias, que pues me da la oportunidad de comentar este texto que elaboró. Verdaderamente me siento honrado de compartir panel con Alma Rubí, con el magistrado Héctor Mercado. Y bueno, pues el placer es mío. Vamos a, pues a comentar este tema que ya mis compañeros ponentes pues han hecho notar la importancia de la inspección del trabajo y bueno, yo comparto sin duda las reflexiones de mis compañeros. Trataré de comentar la obra, el texto de nuestro amigo Alex Covarrubias, no sin mencionar que, bueno, pues el estudio y el trabajo que hace el doctor Alex es sumamente metódico, sumamente analítico. Yo los invito a que descarguen el texto, está disponible también ahí en el Facebook de la campaña Más Reformas, Mejor Trabajo. Pueden descargar el texto a todo el auditorio que nos está viendo. Los invito a que lo lean. El texto
Está súper bien documentado, el aparato crítico es excelente, las obras con las cuales se apoya Alex para demostrar las hipótesis que están planteadas, pues son de primera mano, ¿no? Y bueno, a mí me parecía necesario señalar el rigor científico, el rigor académico con el que se hizo este texto, y pues también agradecer este esfuerzo mayúsculo que hace Alex en proporcionarnos a todas las personas que nos de alguna u otra forma estamos involucrados con la materia laboral, bueno, pues que nos proporcione un texto de esta calidad y a su vez con una sencillez y muy fácil de digerir, ¿no? Hay un sinnúmero, sin duda hay un sinnúmero de textos, bueno, por no decir que son pocos los textos que hay en materia de inspección de trabajo, sin embargo, los hay, pero lo que quiero decir son textos complicados, son textos poco digeribles, y bueno, este no es el caso del texto de nuestro amigo Alex Covarrubias. Sin embargo, hay rigor científico al respecto. Bueno, nuestro amigo Alex presenta el texto de inspección laboral partiendo de una hipótesis fundamental, que es la necesidad de transformar la inspección laboral, ¿no? Sin duda, se deja ver la necesidad de un rediseño de esta institución, y nos da muchísimas razones de por qué es necesario realizarlo. Sostiene a lo largo del texto que no es rediseñar o hacer una institución más, ¿no? Un elefante blanco que ande por ahí, sino que hay sin duda una necesidad mayúscula y parte de otra hipótesis fundamental, ¿no? Que es la distancia que existe entre la normatividad laboral y la realidad laboral, ¿no? Esta distancia en la que transcurren estos dos, la ley y la realidad, bueno, pues se encuentra inmersa. Por ahí, pues ahí él toma esta tesis de Graciela Benzuzán, ¿no? Y dice que la norma laboral mexicana es de alto costo, ¿no? Es alto costo de cumplimiento, pero que el Estado de Derecho, la poca inviabilidad del cumplimiento que existe de la norma laboral, pues lo hace de bajo costo, ¿no? Entonces, es más asequible, ¿no? Romper la norma laboral que cumplirla, en tanto que la expectativa de que te haga cumplir con la norma laboral la autoridad es muy baja, ¿no? Entonces, la apuesta, el riesgo por el que optan las empresas y los patrones es por romper la normatividad laboral, al fin que muy poco probable es que me hagan hacerla cumplir, ¿no? Entonces, ahí es donde se inserta justamente la necesidad y la importancia de la inspección de trabajo. Nos menciona que son muy pocos los estudios que se realizan en materia laboral de la inspección del trabajo. A su vez, también las agendas legislativas han tomado distancia del tema de la inspección de trabajo, ¿no? Yo he tenido oportunidad un poco de estudiar el tema de la inspección de trabajo, y bueno, si nosotros buscamos a lo largo de la historia legislativa, pues no vamos a encontrar ni siquiera una iniciativa que intente transformar la inspección de trabajo en México. Las iniciativas y las reformas que se han hecho a la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de la inspección de trabajo no son reformas
y modificaciones de fondo, como nos decía Alma Rubí, han sido cuestiones muy marginales, ¿no? Y esto, sin duda, pasa por las agendas legislativas, pero también en la academia. En la academia tampoco hay un planteamiento serio respecto de tomar con rigor el tema de la inspección laboral. Entonces, este es un gran esfuerzo, no me canso de decirlo, este es un gran esfuerzo. Este documento, el que tenemos, nos plantea un camino, ¿no?, para poder avanzar en la transformación de la inspección de trabajo. El documento también parte de explicar por qué tenemos la inspección de trabajo que tenemos, ¿no? La asocia justamente al modelo económico neoliberal que en México se instauró a partir de los años 80. Entonces, justamente este modelo económico pues es el que corresponde al tipo de inspección que ahora mismo tenemos, que justamente tiene como objetivo la desregulación de las normas laborales. Y vuelvo otra vez al plano de las normas, el derecho laboral en las leyes y lo que sucede en la realidad. A mí me ha tocado compartir reflexiones con amigos colombianos, venezolanos, peruanos, españoles, sobre la materia laboral. Y bueno, ellos han hecho estudios comparados de las normatividades laborales, ¿no? Y algo que también se destaca en el documento es que los mexicanos tenemos las mejores normas laborales, ¿no? Una estabilidad en el empleo plena, ¿no? Y indemnizaciones, pago de aguinaldo, participación en las utilidades por parte de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿no? Vacaciones. Tenemos un derechos colectivos, derecho de asociación, el derecho de huelga, el derecho a la contratación y la negociación colectiva. Entonces, estos amigos han hecho estudios comparados y comparan leyes, comparan normas, comparan nuestro artículo 123 constitucional, nuestra Ley Federal del Trabajo, la comparan también con sus normas nacionales y bueno, su conclusión es: en México hay una excelente normatividad y una excelente tutela de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, su reflexión, puesto que no están en el entorno nacional, pues dista mucho de la conclusión a la que han llegado. En la realidad, las normas laborales en México no se cumplen, ¿no? Y esta es la tarea fundamental de la inspección de trabajo. Y la desregulación que comenta Alex en el estudio, pues ha sido justamente en la realidad y a causa de las políticas neoliberales que se han adoptado en el país y bueno, esto ha correspondido justamente a la inspección de trabajo. También nos señala en el estudio que el reglamento general de inspección y aplicación de sanciones, reglamentario justamente de este capítulo de la Ley Federal del Trabajo, tampoco corresponde al espíritu actual, digamos, a la esencia política de este nuevo gobierno. Y entonces urge la necesidad de tener un reglamento de inspección que corresponda a los retos y a las metas que se ha impuesto este nuevo gobierno. Nos describe perfectamente este modelo de inspección, justamente tomando elementos teóricos, por eso les decía que es de mucho rigor científico este trabajo, tomando los elementos teóricos sobre los modelos de inspección, el modelo pedagógico y el modelo fiscalista, ¿no? Y nos dice, el modelo mexicano es un modelo mixto.
que discurre entre enseñar a los empresarios, a las empresas, a los patrones, a cumplir la norma laboral. Y por otra parte, es fiscalizador porque también impone sanciones, pero fiscalizador en último momento, como última instancia, como último recurso, ¿no? Entonces, ahí también ustedes pueden encontrar una descripción muy clara de cómo es la inspección de trabajo actual. El estudio también ofrece datos duros y contundentes sobre la necesidad de fortalecer la inspección. Entre otros temas, destaca 3: el déficit de los recursos humanos, el déficit de los elementos materiales o recursos materiales y el déficit de los recursos de información. Los recursos humanos, bueno, vamos a intentar. Por cuanto al régimen de los recursos humanos, justamente habla de los inspectores, que no tenemos inspectores capacitados. Los inspectores ganan entre 9,000 y 12,000 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues son sujetos a que puedan ser corrompidos. Y bueno, pues ahí ya se rompe el objeto de la inspección laboral. Tampoco tenemos recursos materiales. Las inspecciones, como ya lo decía el magistrado Mercado, pues son sumamente complejas en algunas industrias. Tampoco se cuenta las inspecciones locales y federal con un recurso materiales sobre laboratorios, instrumentos técnicos para realizar de manera adecuada. Y entonces queda simplemente creer en estos mecanismos de autocumplimiento o creer en estas empresas que hacen la función de certificar a las empresas, porque pues no hay ningún elemento para corroborar. Por último, y en el cual yo quisiera pues hacer énfasis, son los déficits de información, ¿no? La inspección de trabajo hace inspecciones que simplemente son aleatorias, ¿no? Son inspecciones que no llegan con ningún elemento previo para realizarla. Y bueno, pues no hay un compartimiento de esta información, de cuántas industrias, de cuántos trabajadores, todo este diagnóstico necesario justamente para focalizar la inspección. Por último, yo quisiera, digamos, en este sentido de las propuestas que hace nuestro amigo Alex en el documento, en el texto, yo quisiera hablar sobre la importancia del rediseño de la inspección laboral. La inspección laboral no tiene un fundamento constitucional. La inspección laboral dice, y digamos de donde parte, es de la fracción 31 del artículo, del apartado A del 123, que dice, ¿no? Que las autoridades federales están encargadas de la aplicación de las normas de trabajo, del 123 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pienso que debiera de existir justamente por ahí una modificación legal para justamente hablar de vigilar el cumplimiento de no solamente la Constitución y el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, sino toda la normatividad laboral, incluyendo las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo, los convenios internacionales de trabajo, los acuerdos y el sinnúmero de normas que en materia laboral. Necesitamos rediseñar la inspección laboral y crear una instancia que elabore estudios y diagnósticos acerca de la situación de las relaciones obrero-patronales en todo el país, tomando en cuenta sectores, cadenas de producción, regiones, diferenciando entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí vuelve el déficit de información. Necesitamos elaborar estos estudios para conocer la situación laboral del país. Después,
necesitamos orientar la inspección a los problemas y fenómenos que transgreden los derechos de las personas trabajadoras, en especial los referentes, trabajo forzoso, infantil y discriminación y violencia laboral. Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos diagnósticos, no podemos orientar los programas de inspección para abatir las verdaderas problemáticas y fenómenos que transgreden a los derechos de los trabajadores. Se necesita determinar los planes y programas de inspección generales focalizados por sectores, cadenas de producción, regiones y diferenciando las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es lo mismo el tipo de inspección que se le pretende hacer a una micro y a una pequeña empresa que la inspección que se le va a realizar a una empresa transnacional, ¿no? Hay que partir de los parámetros de cumplimiento, tal vez en estas micro, pequeñas y medianas empresas, tal vez el modelo pedagógico de enseñarles a hacer cumplir las normas laborales, de formalizar el trabajo, sea ese el modelo que debemos de adoptar. Sí, Ángel, ya voy a concluir. Y necesita la inspección darle seguimiento a las sanciones impuestas a los empleadores por el incumplimiento de la normatividad laboral. Necesita la inspección laboral la formación, capacitación, certificación continua de los inspectores de trabajo y sobre todo una reorganización de la inspección federal y local. No puede estar la inspección local a cargo de los gobiernos estatales o de la Ciudad de México y por otra parte la inspección laboral. Debe de existir una coordinación nacional de estas inspecciones para que los planes y programas planteados desde la coordinación sean los mismos que se lleven a cabo en el ámbito de competencia federal, así como en los ámbitos de competencia local de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Y bueno, pues a mí me gustaría seguir comentando este tema, me apasiona, me gusta mucho. Y bueno, pues hasta ahí concluyo mi participación. Agradezco a Alex y lo felicito. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora vamos a darle la oportunidad, el tiempo para que nuestro amigo Alex Covarrubias presente su documento. Alex, ya te presentamos, no se vale repetir. Lo que sí repetimos son las reglas. Ahora tú tienes 20 minutos, cuando te falten 3, ya sabes, 3 minutos. Y cuando te quede 1 minuto también te avisamos. Adelante, Alex. Bueno, gracias Ángel, y decirles que estoy extraordinariamente contento y muy impactado por este panel. Desde antes que empezáramos tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas palabras y les decía que me sentía muy honrado de tener de panelistas y comentaristas a personas tan destacadas y con una calidad profesional y humana a toda prueba. Así que eso es lo primero. Lo segundo, la satisfacción de volver a compartir un trabajo con Inés, Rosario y todo este grupo extraordinario de dirigentes mujeres que son un ejemplo para el país. Así lo voy a dejar, y estas organizaciones que ellas encabezan. Tercero, la Fundación Eber, que nos ha acompañado, no digamos ayer, nos ha acompañado durante una cantidad importantísima de años en esto que podríamos resumir como promover el diálogo social en México. Vamos a dejarlo en esa palabra, y en esta promoción la Fundación Eber es parte de la historia mexicana. Enseguida decirles, desde luego, soy muy honrado y me siento realmente conmovido por sus palabras y comentarios tan amables. Me parecen algunos de ellos inmerecidos, los recibo igual con sencillez, y vamos a hablar un poco del documento, pero lo hicieron ustedes también, lo hicieron de una manera tan extraordinaria que me he estado rascando, no el pelo porque mentiría y no puedo hacerlo, pero me moví 20 veces en la silla y me rasqué, le rasqué a mi perrita Chiquis, y en fin, ¿qué es lo que comento con comentarios que ya han dicho gran parte o la historia completa? Bueno,
lo abordaría de esta manera, complementando lo que ustedes han señalado, amigas, amigos, es que, a ver, México tiene una gran cantidad de desafíos. Voy a pensar, estaba escuchándolos y estaba pensando en la Comunidad Económica Europea que en el plan de comunidad de futuro define sus 6 desafíos societales. Y ahí están, la transición energética, ambiental, de nuevas movilidades y una serie de cosas. Y uno puede encontrar todo aquello, pero no encuentra cosas tan elementales como las que nosotros tenemos que atender, como es esto, el mundo del trabajo y la aplicación de la ley en el mundo del trabajo. Los desafíos societales de la Comunidad Europea, por otra parte, no están a años luz de nosotros, son nuestros desafíos también. El problema para un país como México es que no nos vamos a poder plantear, siquiera plantearnos seriamente, abordar los desafíos societales del presente y del futuro sin resolver los asuntos básicos del pasado y el presente con los que México tiene que saldar sus cuentas. Y uno de ellos fundamental es el asunto del trabajo. El presidente López Obrador una y otra vez se refiere al pasado, una y otra vez se refiere, déjenme decirlo coloquialmente, pues no, como lo digo y decentemente no es posible, el cochinero que nos dejaron o lo que hay, y digamos los comunicadores y las instituciones de poder de siempre lo critican y se regodean. Déjenme decirles, no hay lugar en donde esto sea más verdadero que en el mundo del trabajo. Tenemos un mundo del trabajo pulverizado, tenemos un mundo del trabajo destrozado literalmente. Los tejidos básicos de la relación de empleo y de la relación industrial que hacen a una economía funcionar mínimamente, caminar productivamente, caminar rentablemente, caminar por el sendero de la ley para generar recursos mínimos que se distribuyan de una forma mínimamente decente. Nada de eso existe en México y no hay exageración en la palabra al respecto. Y déjenme decir que todo lo que nos propongamos hoy en día, la idea de un nuevo país, la idea de reconstruir este país, llamémosle cuarta transformación, no nos gusta, llámale tercera, llámale como tú desees, pero cualquiera que convenga en lo personal o como organización en la necesidad de transformar el país, no podremos transformar nada, nada, sin mover el mundo del trabajo y cambiar todas estas ecuaciones que tenemos. Así que el centro de ello, por otra parte, es lo que nos convoca, es la inspección laboral. La inspección laboral que en efecto nosotros enfatizamos fue abandonada literalmente en las últimas décadas, pero amigas, amigos, déjenme subrayar, nunca ha habido inspección en México prácticamente, si lo queremos ver así. Lo que vino a ocurrir en las últimas décadas ya fue... no sé cómo lo van a narrar los libros de historia, de futuro. Quiero pensar que nuestros hijos van a hacer una mejor historia que nosotros, pero las palabras cochinero o este tipo de cosas van a decir, ¿de qué hablaban estos si no habían hecho absolutamente nada? Nada, nada. Y nos entregaron un país con un mundo del trabajo en estas condiciones. Entonces, déjenme, escuchaba a Germán, escuchaba a Alma, escuchaba al magistrado y te digo 1000 cosas, me dan vueltas en la cabeza. Déjenme remitirme a una cosa tan elemental como la información. El mundo del trabajo en México, amigas, amigos, es un hoyo negro. Déjenme ponerlo así. No sabemos nada, o estoy exagerando, dirán ustedes, de exactamente qué pasa en las empresas, qué pasa en los sindicatos. Sabemos una serie de cosas y hemos escrito
cantidad de cosas y asistido a 1000 eventos. Pero nuestra ignorancia es supina, nuestra ignorancia es tremenda, es realmente un agujero negro. Aquellas cosas que se imaginaba el Hopkins y se daba vueltas en su silla fabulosa, aquel hombre con esta creatividad, es nada. Nosotros acudimos hace días hacíamos algún ejercicio con Inés misma y otros colegas que queremos mucho, por decir algo, y buscamos una empresa. ¿Saben qué encontramos? Una empresa X, pues tiene 6 nombres. La empresa X, yo no sé, si la busco en un registro, tiene un nombre, la busco en otro registro, tiene otro nombre. No sabemos a qué empresa se refiere. Es posible que esa empresa y esos 6 nombres ya me hablen de subregistros, subcontrataciones, registros paralelos, en donde se llevan al fisco, se llevan al seguro social, se llevan a los registros del trabajo, etcétera. Ya no digamos de los sindicatos, ¿no? Es más fácil en los sindicatos ubicar las familias que se han desarrollado alrededor de ellas regional y nacionalmente, una serie de familias que son factores de poder que sabe realmente qué hay y qué son los sindicatos a su interior. Yo recuerdo una historia, a ver si la puedo platicar en un minuto, siempre me gusta platicarla. Cuando yo llegué a la Universidad de Cornell muy orgulloso con un texto que escribí de contratos colectivos y fue muy bien recibido y premiado en México, y era contratos colectivos. Entonces yo revisé alrededor de 100 contratos. No me detengo mucho para decirles, para revisar esos 100 contratos, me tuve que meter por ventanas en las madrugadas a oficinas y hacer cosas que no debía de hacer, pero no había manera de accesar un contrato colectivo. Cuando llego a aquella universidad, llego con mi libro en el brazo muy orgulloso y lo primero es que me llevan a una base de datos que la abren y están 500,000 contratos de todo Estados Unidos, Canadá, y se siguen volando. Entonces yo me sentía, pues déjenme ser coloquial norteño, chinche, ¿no? Entonces yo veía, pues, fue un aprendizaje muy brutal de los problemas de información y el mundo tan elemental en el que tenemos que caminar y desenvolvernos. Ustedes que son ejecutivos de las leyes y trabajan con las leyes día a día, saben de lo que estoy hablando, saben de la dificultad de accesar los hechos que debieran de sustentar el ejercicio jurídico y los veredictos que ustedes tienen que efectuar. Voy a poner un par de cosas más y me voy a detener aquí. Una de ellas la mencionaba el magistrado, y debo de decirles, desafortunadamente, él nos anunció que se tenía que ir. Tiene otra presentación de otro libro, o está en otro libro ahora en este momento, ¿no? Pero debo decirles que de él yo aprendí lo que voy a decir, que sin una institución de inspección laboral que sea el centro de la función de la Secretaría del Trabajo, esto no va a prosperar, esto no va a avanzar. En efecto, como recordaba Germán y la licenciada Rubí, hay una trama extraordinaria institucional que tenemos de leyes, normas, protocolos, etcétera. Hay por hacer muchas cosas, algunas mencionamos, pero hay una gran trama. Bueno, pues eso es inútil y va a ser completamente inútil y no nos va a servir sin transformar la función de inspección y darle la centralidad que debe tener. Esto sirve para transmitir con toda honestidad en este espacio de gente tan valiosa que estoy preocupado como muchos de ustedes porque lo que vemos los esfuerzos del país y los esfuerzos del gobierno, pero vemos los pocos recursos que se están destinando a esta labor y va a ser muy difícil avanzar de esa manera. Se requieren recursos extraordinarios que aquí no se pueden,
no sé qué palabra usar, pues tratar a la ligera o con simplicidad. Esto no es asunto para relegar. Esto debiera de tener la naturaleza clara entre nosotros y entre gobierno, que esto es de vida o muerte para el país, en una palabra. Y el segundo bloque que voy a poner para terminar el diálogo en esta parte y abrirlo, ojalá tengamos espacio para escuchar de nuevo a los panelistas o al público si desea intervenir, es lo siguiente, tenemos que reflexionar hoy como país, voy a usar el lenguaje, el círculo rojo, pues los que estamos en los círculos organizados y de pensamiento y de acción, que no obstante, no debemos de perder de vista que esto va a ser crítico en el TEC-MEC. Hay un acuerdo internacional firmado por el país y ese acuerdo internacional, déjenme subrayarlo, contiene elementos de disposiciones laborales y compromisos laborales que son de un carácter vinculatorio como nunca había ocurrido en América Latina. En América Latina, Estados Unidos, antes de este tratado último con México, ha firmado 9 tratados más con países de América Latina en las últimas 2 décadas. Ninguno tiene los elementos que hay en el caso mexicano y posiblemente en ningún otro tratado de esta naturaleza ocurre una vinculación así en el mundo. Ahí soy más cauto porque no confieso mi ignorancia y puedo equivocarme o lo que sé necesita profundizarse. Pero no es menor cosa a lo que estoy refiriendo. Los mecanismos creados son mecanismos, lo que estoy diciendo no es ajeno a lo que nos ocupa, son mecanismos de fiscalización, de inspección laboral. Y para eso se crean una serie de aparatos. Desde lo que hemos puesto más atención son a los paneles de respuesta rápida, los mecanismos, pero no es todo. Hay un mecanismo de actuación de los ministerios, hay mecanismos en donde incluso se va a recibir denuncia pública. Entonces, nosotros debiéramos estar preparados. Si no tuviéramos motivo suficiente, esto debiera de activarnos y activar a las instituciones de gobierno a tomar decisiones en este camino. No es intrascendente porque el tratado finalmente, pues por algo el presidente lo buscó enseguida, es fundamental para México. Es decir, no es como que, pues que me cierren la frontera y no pasa nada. Bueno, esto es, gracias de nueva cuenta y atento a cualquiera de sus comentarios. Yo he tomado nota de todo lo que ustedes han dicho, que además han tenido la tingencia todavía de hacer propuestas que me han encantado escucharlas. Gracias. Muchas gracias, Alex. Déjame decirte que quien más cumplió con el tiempo fuiste tú, justamente 15 minutos. Mira, ojalá esos 5 minutos nos van a servir para recibir más preguntas de nuestro público que hoy nos acompaña. Pues Inés, no sé si tú quieras comentar algo o empezamos con una primera ronda de preguntas. Veo que ya hay preguntas en el chat. Hay preguntas que ya nos están lanzando tanto para nuestro presentador del documento como para nuestros panelistas. Tú dime, Inés. Ángel, una cosa que me parece importante señalar es porque efectivamente lo han dicho inicialmente Alma Rubí, después el magistrado Mercado, que por cierto, yo quiero informarles que el magistrado Mercado me comentó que tenía que irse antes porque él presenta un libro en este momento, entonces deja sus saludos. El magistrado Mercado, igual que Alma Rubí, también Germán, han señalado, y en el público, las personas que nos acompañan, han escrito algunos comentarios que tienen que ver con la inspección
de género y que está establecido en el documento que Alex Covarrubia escribe. Creo que hay un momento oportuno de estos planteamientos que Alex hace y que los comentaristas retoman, y aquí nuestro público, en el sentido de que la inspección laboral tomó cierta fuerza en momentos como los que vivimos la pandemia. Pero, ¿qué haría diferente la inspección laboral más allá de lo que establecen los reglamentos y los protocolos, que son muchos? ¿Cómo darle ese enfoque de género si el género mismo pudiera no considerarse condiciones generales de trabajo? Esa es una pregunta que hago a Alex y que lo planteo a propósito de las preguntas que están en el chat, ¿no? Entonces, preguntarle, por supuesto, a Germán y a Alma Villarreal, a Alma Rubí Villarreal, ¿qué elementos de tipo legal tendríamos que invocar para que el género sea considerada una condición general de trabajo? O bien, debe ser solo un enfoque que tiene que tener la inspección laboral, que debe ser transversal, que debe cruzar, pero no colocar al género como parte de las condiciones generales de trabajo. O sea, es difícil entender esta parte, pero creo que es una gran oportunidad en este momento, por lo que pasó en México, la importancia que tuvo la inspección desde el primer momento en que se declaró la crisis sanitaria. Entonces, yo quiero dejar esto porque yo lo veo como una preocupación en los comentarios del chat y porque también es un comentario que me lleva a esta reflexión a partir de lo que Rubí y Germán y el magistrado Mercado hacen por los tres grandes puntos que Alex coloca en su documento. Ese es como mi comentario, pero Ángel, yo creo que debemos de leer un par de preguntas. ¿Quieres tú hacerlo? Sí, si quieres ya las tengo acá seleccionadas. Tenemos, bueno, además de tu pregunta que ya la dejaste sobre la mesa, tenemos una pregunta anónima, dice espectador anónimo. Pregunta, ¿qué reforma procesal en la Ley Federal del Trabajo podría ser realizada para que los resultados de las inspecciones de trabajo impacten en los procesos jurisdiccionales en los que sean parte las empresas que incumplen sus obligaciones en materia de trabajo en prejuicio de sus empleados? Tenemos también acá otra pregunta más de Guadalupe Ochoa. Primero nos saluda y nos felicita a los panelistas y pregunta, ¿en esta figura se encuentra considerada la perspectiva de género? Si es así, ¿de qué forma se visibiliza su aplicación? Que va en el sentido también de lo que pregunta Inés. Tenemos otra pregunta más de Guadalupe. Si consideran que con la reforma laboral, por cuanto hace a la figura de inspección, se vio afectado el principio de la equidad, considerando la asimetría que ya existe en los sujetos involucrados en los conflictos laborales, tanto en lo individual como en lo colectivo. Tenemos una más de Brenda, pero no alcanzo a leer el nombre completo, a ver si lo veo. Brenda Virenca. Dice, en materia de teletrabajo, tema que cobró preponderancia a raíz de la pandemia, ¿cuál sería el reto o los retos para insertar y poner en marcha la inspección laboral? ¿Tenemos una más o hasta ahí le paramos, Inés, y damos una segunda ronda? No te escuchamos. Ángel, preferiría que hiciéramos un esfuerzo por aglutinar las preguntas. Perfecto. Y que nuestros comentaristas lo puedan contestar. Si quiere, yo tomo dos de ellas y tú la última, que por cierto la plantea Efraín Rangel Segovia del CITIN en Guanajuato. Claro. Yo quiero recuperar dos, sumar dos, que tiene que ver con la inspección a partir de estas nuevas formas, como hoy tenemos el boom
de hacer trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo de plataformas. ¿Cómo podría ser la inspección en esos dos marcos de hoy, cómo se ha empleado esta relación no clásica del trabajo y que, por cierto, tenemos la aprobación de la ley? Entonces, ¿qué ideas tienen ustedes, expertos, de cómo poder hacer una inspección laboral en estas nuevas formas de cómo nos relacionamos hoy en el mundo del trabajo? Ángel, Bueno, y la última que nos hace Efraín Rangel del CITIM de Guanajuato, él nos menciona que, bueno, se habló en la discusión de normatividad, protocolos, convenios, etcétera, pero México como Estado miembro y que ha firmado esos convenios, tratados internacionales, incluyendo el tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá. Dicho sea de paso, el tema laboral pues fue uno de los que más se hizo énfasis. En este sentido, ¿sería posible la aceptación e injerencia de inspectores laborales de otros países en el nuestro sin que se interprete como invasión de la soberanía nacional? Yo tengo una última pregunta, ya para darles la palabra a todas, a todos. Quisiera preguntar, ¿cómo adaptar o qué debe incluir la inspección laboral a partir justamente pues de la pandemia del COVID-19? ¿Debiéramos en el marco de la inspección también cuidar protocolos sanitarios de tal manera de que pues cuidemos a las y los trabajadores en medio de esta pandemia que todavía parece que le queda un tiempo por delante, ¿no? Entonces, si les parece bien, Ángel, perdón. Yo quiero decirle a Alex y a Rubí y a Germán que nos acompaña el doctor Alfonso Bouzas, y bueno, nos felicita y yo quería repetir esto porque me siento muy feliz que el doctor Bouzas esté aquí, un gran jurista, muy conocedor, así que gracias, Alfonso, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Si les parece bien, igual que al principio, podríamos empezar con Alma, después Germán y cerramos con Alex. Alma, ¿te parece bien que tengamos 7 minutos, ¿te parece bien? Para que terminemos justo a las 6, como quedamos en la convocatoria. A ver, a mí me gustaría retomar esto de si la perspectiva de Cuando género... te falte un... ¿Perdón? Comentaba que esto de la perspectiva de género, si puede ser una condición de trabajo no considerada, yo creo que habría que hacer un recuento. La reforma del 2012, cómo introduce esto del trabajo digno, el trabajo justo, el tema de la violencia, el acoso, el hostigamiento, y eso fue como un primer saque en la ley de trabajo. Pero también en el 2019, como todos sabemos y que Inés me lo ha compartido, o Rosario, fueron 15 artículos que fueron reformados alrededor del tema de género, poniendo el acento en la representación proporcional de las mujeres. Los conciliadores tienen que hacer suyo la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género. Eso también aplica a las personas juzgadoras, a los jueces, a las juezas, a los secretarios, la Secretaría de Acuerdos, y por supuesto que la inspección no puede estar al margen de esta perspectiva de género y de esta condición. Esto además explícitamente algunas de las funciones que le atribuye la reforma laboral a la inspección, como lo destaca el doctor Alex Covarrubias, se le añadieron funciones en el sentido de que son auxiliares del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los juzgados laborales, ¿verdad? Entonces, ¿en qué temas? Bueno, pues en el tema de la libertad sindical, en el tema de las elecciones de los dirigentes, pero también hay un apartado ahí del apoyo para las personas trabajadoras migrantes y grupos vulnerables. Y además en la inspección había ya previamente que tenía que atenderse al tema de las mujeres. A lo mejor con no este enfoque tan que estamos viéndolo ahora, pero de la lectura integral de la Ley Federal del Trabajo, me parece que la perspectiva de género se puede incluir como una condición de trabajo. Esto sumado a lo que ya señalaba,
que el primero constitucional establece que es una obligación de toda autoridad en el ámbito de su competencia de prevenir, garantizar la violación a cualquier derecho humano, y por supuesto que el derecho a la igualdad y la no discriminación pues es un derecho humano, no solamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, también en razón del género, ¿verdad? Entonces, me parece que toda esta trama institucional, toda esta normativa, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional, aunado a que la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en reiteradas jurisprudencias, alguna que es jurisprudencia y algunas otras aisladas, de cómo el derecho a la no discriminación, a la igualdad, deriva, yo creo que en diversas obligaciones para los órganos de justicia, pues en juzgar con perspectiva de género, pero para los órganos de conciliación también tienen que estar obligados a conocer y prepararse en estas materias de conciliar en este terreno, y la inspección, pues, repito, no es la excepción. Está obligado a inspeccionar con esta perspectiva de género, porque así lo establecen parte de sus preceptos que regula la inspección de trabajo, y que en este nuevo sistema de justicia laboral se tiene que dar ese enfoque integral, ¿verdad? La sociedad va evolucionando, el derecho también, y yo creo que el enfoque tenemos que dar a toda esta normativa y a todos estos cimientos legales de la reforma laboral, y que el tema de género no escapó a ello, pues reitero, fueron 15 artículos. Uno de ellos fue en el artículo 3, si mal no recuerdo, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras. Pues por supuesto que creo que ahí está el fundamento para introducir o agregar o sustentar en las inspecciones la perspectiva de género. Igual en los contratos colectivos, porque si no estarías violando el derecho a la no discriminación. Y como sabemos, no es un problema solo del tema jurídico, sino en la realidad sabemos que hay una desigualdad, hay un desequilibrio, que históricamente hay una discriminación en el tema de la violencia, en la brecha salarial, en el tema de los despidos, en todos, el acoso, el hostigamiento, todos estos temas que me parece que es que el problema no es el sustento jurídico. Creo que por donde le busquemos, ahí está, y solamente es cuestión de aterrizarlo, incorporarlo. Yo creo que más bien es un como desconocimiento, o no lo habíamos planteado, lo que ya decíamos, la inspección del trabajo no había tenido esta centralizada, más bien era algo bastante marginal, desdeñado, ¿verdad? En décadas de la historia de nuestro país, y que ahorita pues cobra un papel fundamental, como lo dice el autor, como lo dice el magistrado Mercado, como lo dice Germán, ¿verdad? Y creo que ahí está la respuesta. Y también debemos de recordar que las personas juzgadoras, los jueces, las juezas, también las secretarías de acuerdo, tienen que hacer un estudio integral. Eso no es nuevo, los laudos, ahora las sentencias siempre se han dictado a verdad sabida y buena fue guardada, y que ahora de una manera mucho más específica le llamamos el principio de realidad. Y para poder atender a ese principio de realidad, pues entre otras cosas, pues hay que tener presente que no se puede discriminar, y es una situación real esa discriminación y esa desigualdad, y que pues es una obligación abatirla, y por lo tanto al momento de resolver pues tiene que estar presente este derecho. Y con eso yo concluiría mi participación. Muchas gracias, Rubí. Ahora le vamos a dar la palabra a Germán, que está por acá. Germán, adelante, por favor. Gracias, Ángel. Bueno, pues creo que el poco tiempo, pues de antemano una disculpa a las personas que preguntaron alguna cosa, si no podemos abordar pues sus dudas, ¿verdad? Pero bueno, pues el tiempo nos come. Pero bueno, yo quisiera comentar respecto de la reforma procesal. Ahí la pregunta que decía, ¿qué podemos hacer, ¿no? En materia de reforma? A lo mejor no sé si procesal o no, para que impacte, ¿no? Para que yo entiendo que se lleve de la mano también con esta reforma en materia de justicia laboral. ¿Qué podríamos hacer? En alguna ocasión
platicando justamente con algunos amigos, entre ellos el magistrado Mercado, coincidíamos en que se podría integrar en la ley laboral una diligencia de tipo especial en materia de inspección, que podría ser llevar a cabo una diligencia necesaria en atención a una petición de medida de inspección judicial emitida por un tribunal laboral sobre probables violaciones a la normatividad laboral en una empresa o establecimiento. Es decir, al juez le llega justamente la acción para que corrija mediante la aplicación de las normas y decida el derecho, ¿no? ¿A quién le ampara el derecho? ¿Al trabajador o a la empresa? Entonces, si de alguna forma, digamos, aplicando estos recursos de información, el juez ve justamente la demanda que, bueno, pues este trabajador evidentemente por lo menos no le daban seguridad social, ¿no? O había otras violaciones, pues digamos, de primera índole en cuanto a sus normas de trabajo, bueno, el juez que tuviera la facultad de solicitarle a la inspección de trabajo una diligencia en esa empresa para que vaya a hacer una inspección extraordinaria respecto de a ver si los trabajadores tienen seguridad social, si tienen contratos, etcétera, ¿no? Para una mediana formalización de ese tipo de... Entonces, a mí me parecía y coincido que podría ser un mecanismo, algo que sí se podría hacer en la ley. Quisiera comentar que por otra parte también hay preguntan es cómo la inspección de trabajo se podría involucrar en el tema de equidad de género. Yo sostengo que tanto en equidad son temas, la discriminación, la violencia, el hostigamiento, el trabajo forzoso, infantil, el migrante, son temas que sin duda no es que sean más importantes que otros, pero sí son temas que trastocan derechos humanos fundamentales, ¿no? Y que trastocan de una forma más fuerte la dignidad humana. Entonces, en esencia, yo pensaría que la coordinación nacional, esta coordinación nacional que se tiene que crear de inspección de trabajo, con la información necesaria, debe de crear programas focalizados, ¿no? Programas focalizados justamente a abatir estos programas. O sea, no puede ser la realidad de nuestro México que haya niños trabajando, niños jornaleros, ¿no? Desde los 5 y a los 7 años, 8 años, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Son cosas que dices, bueno, pues es que la necesidad, son cosas que no se puede tolerar la violencia y el hostigamiento en contra de la mujer en el trabajo, ¿no? Entonces, son justo temas que trastocan la dignidad humana. Rubí lo dijo perfectamente. Ahí está el artículo 1 constitucional, ¿no? Las normas sustantivas están a lo largo y ancho de nuestra Constitución mexicana, están en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, necesitamos también dotarle a la inspección de esa guía, en primera, los programas, y en segunda, para abatir estas complicaciones en estos focos de alerta. Creo que también podríamos establecerle, fíjense, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 570, me parece, 549, que son no, me estoy yendo. Son sobre las prohibiciones, digamos, las prohibiciones de los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo, es el artículo 547, tienen prohibido no denunciar al Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a un trabajador a su servicio. Y yo diría que deberíamos de cambiar algo así como: tiene prohibido los inspectores abstenerse de denunciar al Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios, en que manifieste práctica alguna de trabajo forzoso infantil o que se realice cualquier acto de discriminación, violencia, hostigamiento laboral y sexual
y que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a la persona trabajadora a su servicio, ¿no? Entonces, imponerle, dotarle, sin duda, la inspección de estos programas que necesita realizar focalizados y después dotarle al inspector de, pues, la imposición de sanciones y también el seguimiento que se le podría dar en materia penal a estos fenómenos que trastocan la dignidad de las personas. No sé, dejo las otras preguntas a nuestro amigo Alex y bueno, pues eso es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra al autor del documento, al doctor Alex Covarrubias. Alex, adelante. Gracias, Ángel, de nuevo. Y bueno, hay un mar de cosas que plantearon y no es posible, desafortunadamente, abordarlas. Y todavía voy a quitar un minuto para hacer una pequeña fe de ratas que nos parece obligados como autor y a los editores del documento. El documento lleva errores tipográficos que tenemos que corregir. Teníamos que salir porque el año nos ganó, la pandemia no nos ayudó había una gran, urgencia en el buen sentido de nuestras amigas dirigentes de Más Reforma, Mejor Trabajo, para estar. Entonces, vamos a corregirlos y se los vamos a reenviar a todos los que han recibido el documento, se los vamos a reenviar de nueva cuenta para que nos disculpen de antemano los errores que van a encontrar. La segunda es, pues todavía estoy más contento de saber que está Alfonso y otros amigos ahí. Yo no soy jurista laboral, pero tengo la fortuna de tener muy buenos amigos juristas laborales que me han permitido aprender y complementar mi formación, que siempre gira en el mundo del trabajo, de la industria. Y bueno, igual decir, ha habido alrededor de 60 participantes y han bajado unos poquitos, tenemos poquitas bajas, pero es fabuloso tenerlas y tenerlos a todos aquí después de 2 horas. Gracias a todas, a todos, y abordo 4 puntos. Empiezo, el primer punto es esto del tratado y esto que preguntan. ¿Habrá violación de la soberanía nacional? Nada de eso. A ver, creo que en esto de la violación de la soberanía nacional hay un contenido bien intencionado, pero hay también contenidos malintencionados, hay contenidos políticos en esto y así se ha manejado. Déjenme platicarles. Bueno, yo empezaba mi carrera académica cuando Salinas firmaba el documento aquel, el primer tratado, ¿no? Y se presentaba el acuerdo laboral paralelo. Y entonces, desde ahí se acuñó una narrativa en México que decía, nuestra soberanía nacional está a salvo. Nadie nos ha impuesto nada. Hago un brinco del tamaño del mundo, que no desearía hacerlo, para venirme 24 años después y veo a los funcionarios de Peña Nieto y al mismo Peña Nieto repitiendo palabra por palabra lo que dijo el señor Salinas de Gortari más de 2 décadas atrás. Y yo asisto, les platico, yo asisto a una reunión que me invitan donde está el grupo del cuarto de junto, decían, ¿no? El cuarto de junto de las negociaciones y decían, y un grupo de expertos y tenemos un maravilloso grupo técnico que va a hacer las mejores negociaciones. ¿Quieren que les diga? No pude estar 1 hora en esa reunión, me salí de la reunión de la molestia que me provocó, de la indignación que me provocó oír lo que oí 2 décadas atrás. No van a movernos la soberanía nacional, porque a lo que quiero llegar es a la traducción de eso. ¿Saben cuál es la traducción de eso? Somos un país muy feliz de pobres haciendo pobres. Somos la fábrica de pobres de América Latina y queremos seguir haciendo pobres y no se metan con nosotros. Déjenos
hacer lo que querramos hacer con el mundo del trabajo, porque somos mexicanos muy honrados, muy orgullosos y muy pobres y seguimos haciendo pobres. Claro, una bola de vivales viviendo en la riqueza y en la opulencia de esa pobreza. Ese era el mensaje, no estoy exagerando, ese era el mensaje. Y lo voy a complementar de la manera más contundente que pueda. El mecanismo o lo que acuerda el tratado es lo siguiente, es decir, son dos cosas fundamentales. La primera, se va a respetar la ley de cada país. Se va a respetar la ley de cada país. Y esta lleva acompañado lo siguiente, que es como la gran novedad, que no tiene nada de novedad, que es, nos vamos a apegar a los principios y derechos fundamentales del trabajo de OIT de 1998, que son 5 categorías. No las voy a repetir. Ahorita Germán listaba la esencia de ellas, pero están en lo que hemos comentado. El trabajo infantil forzoso, terminando con los derechos colectivos, ¿sí? Este invento no es ni de México ni de Estados Unidos, es el mejor invento del mundo a fines de los 90, cuando la globalización empezaba a destruir el mundo y tienen un momento de cordura, de decir, oye, apeguémonos a algo básico, tengamos principios básicos universales. Ahí está. México es firmante de ellos, como todos estos países que firman el tratado, y remite a eso. Respetemos la ley y los principios y derechos fundamentales de OIT. No son negociables, los vamos a cumplir. Segunda parte fundamental del nuevo tratado es, vamos a tener mecanismos comunes para vigilar esto, para fiscalizar esto, pero esto en el marco, no va a venir Estados Unidos, como nos han dicho, a decirnos, cumple tu ley. Eso no existe. A ver, no sé en qué película existe esta que podamos creer o creer en la historia de estamos defendiendo la soberanía nacional y no pasarán por nosotros. O sea, es en absoluto. Entonces, es esto. Y les puedo adelantar algo. Los mecanismos sí son tan serios que constituyen, yo les estoy llamando la tercera generación de mecanismos de enforcement, de cumplimiento en el ámbito mundial. Ha habido 2 generaciones previas, esta va a ser la tercera. Y fabuloso, nos va a tocar estar ahí, ser actores de esto. Es una oportunidad. Bien, perdón, ¿ya se me acabó el tiempo? Voy en el primero de 4. Bueno, Quedamos un minuto más para... Bueno, no, es que ya realmente me da pena. Voy a referir que si pudiera ponerse en una nuez el reto de nosotros es avanzar a una cultura de cumplimiento, porque lo resumía muy bien el magistrado Mercado, pero eran las palabras de Alma Rubí, eran las palabras de Germán, son las palabras de nuestros amigos y lo que hemos aprendido. Realmente lo que ha prevalecido es esto, una cultura de impunidad, instituciones que no funcionan. Entonces, realmente es cómo transitamos a eso. Cómo reconstruimos todo ese tejido que se dice muy rápido, es un desafío extraordinario y se necesita de todos, de todas, de cada uno de los que aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Alex. Y perdón, la verdad es que el tiempo siempre se hace, pues no nos alcanza, ¿no? Para discutir estos temas, pero bueno, seguiremos discutiéndolos en otro momento, más aún cuando pues la inspección laboral también jugará un papel fundamental ahora que se pretende regular con mucha mayor fuerza la subcontratación, pues uno de los mecanismos para sujetarla a la ley, pues seguramente también será la inspección. Antes de dar la palabra a Inés, quiero hacer el comercial de nuestra última actividad que tenemos para este año. Va a ser el día jueves a las 4 de la tarde, la 7ª presentación de este bloque de cooperación que tuvimos con la Red de Mujeres Sindicalistas. El próximo jueves vamos a presentar un último documento, se llama
Tratado México-Estados Unidos y Canadá, reforma laboral e igualdad de género. Apuesta por el adelanto de las trabajadoras mexicanas. Inés, por último, ayúdame a cerrar. Ahora sí tenemos tus 5 minutos para que puedas ayudarnos a dar unas conclusiones y podamos terminar a las 6 en punto. Gracias, Ángel. Pues mira, todavía no podemos desde la inspección hacer la verificación para que se cumplan las leyes en el país cuando ya estamos en nuevos momentos que nos pone en un verdadero reto como institución de inspección laboral del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales. El magistrado Mercado decía que la inspección debería de convertirse en una competencia federal, pero bueno, sabemos que el asunto de las gobernaturas, de los gobiernos locales, hay mucha historia que contar, cómo la inspección es una verdadera simulación. Entonces, de ahí viene un poco esa preocupación de que sí se considera en la actualidad que la inspección laboral es inspección laboral federal tiene una mayor rigidez. Entonces, ha habido una serie de mecanismos y una serie de trampas y una serie de movimientos que las propias empresas hacen para recaer como empresa económica en el marco de la competencia local, ¿sí? Si me hago el tema de la subcontratación que se ha dicho en muchos momentos aquí, como muchos de los sectores que debieran de ser de competencia federal hacen todo este entramado jurídico para al final quedar registrados como de competencia local y librarse de la inspección federal. No quiero decir que la inspección federal es lo máximo, pero tiene un mayor alcance. Entonces, sí considero que tenemos una ley, la mejor ley, decía Germán, de la región. Somos un ejemplo con nuestro artículo 123 y nuestra Constitución y con nuestra Ley Federal del Trabajo, sí. Y como dijera la doctora Graciela Benzuzán, es una ley pues muy robusta, pero también muy costosa. Y entonces va a pasar lo que Germán decía, se viola, y lo que Alex presenta en su documento, pues frente a esta violación, entonces la inspección tiene que jugar un rol fundamental. Y cuando apenas estamos pensando cómo la inspección tiene que cumplir con la norma existente de siempre y con la reforma laboral reciente, ¿cómo entonces vamos ahora a entrar a un nuevo momento? O más bien, creo que con la pandemia se vio bastante potenciado algo que ya existía en el mundo y en nuestro propio país, las formas de trabajo tan diferentes como hoy nos relacionamos. Entonces, la inspección tiene un gran desafío por delante, ¿no? Y aquí, que muchas veces se dijo, el mundo del trabajo está compuesto por hombres y mujeres, cómo hacer inspección con ese enfoque inclusivo. Entonces, si vamos revisando, nos damos cuenta que la inspección debiera de tener ese rango que decía Germán, ¿no? Una reforma constitucional, pero también decían tanto el magistrado como Almarrubi, ¿no? Una institución que tenga un rango de Secretaría de Estado, ¿no? Donde efectivamente los inspectores tengan poder, porque la inspección, el inspector no puede cerrar una empresa, no puede cerrar un centro de trabajo si éste está violando las leyes, no está cumpliendo las leyes. No, la COFEPRIS sí lo puede hacer, pero la inspección no. ¿Cómo darle poder a la inspección para que se haga esta verificación de tal manera que si no se cumpla se puedan poner ahí los sellos de que esta empresa no está cumpliendo? Pero también cómo de alguna manera mostrar esas empresas que sí cumplen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál sería el incentivo? ¿Cuál sería el premio? Sabemos que es su obligación, pero creo que hay que incentivarlo, y por eso me parece que es fundamental la
cuestión pedagógica que debe jugar la inspección laboral en nuestro país. Alma Rubí inició su disertación diciendo que hay un mecanismo de autocumplimiento. Bueno, ese mecanismo, ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tan verdadero? ¿Qué tan real? ¿O es una simple simulación? Bueno, mucho trabajo tiene la inspección por delante. Es un tema fundamental, ¿sí? Pero yo creo que debemos de tener muy claro que la inspección no hace cumplir la ley. La inspección verifica que la ley se cumpla. Por eso están los jueces, para que hagan cumplir la ley. Yo creo que la verificación, como debe ser, como debiera ser, como lo establecen los reglamentos y los protocolos, es una función enorme en el país, pero no tiene hoy por hoy ese rango, esa institución, el nivel de un juez que pudiera tener y decir, esta situación ocurre, vamos a cerrar el local, vamos a cerrar el centro de trabajo, o vamos, ¿verdad?, a crear un mecanismo que permita que esa empresa se sienta reconocida frente a su propio cumplimiento como empleador. Bueno, mucho tenemos que decir al respecto. Yo simplemente digo, no nos dejen solos el jueves, es nuestra última presentación, es un tema de verdad que nadie ha tocado. El tratado con América del Norte visto desde el enfoque de género por una de las expertas que se ha dedicado a estudiar el tema. El jueves próximo 17 de diciembre a las 4 de la tarde aquí nos encontramos. Quiero agradecer muchísimo a Alex Covarrubia. Este texto que invito a que lo lean es corto, no es un gran enciclopedia, es un documento de difusión que se puede leer en una tarde con un rico café o un agua fresca como la que está tomando ahora Alex. Invitar a cada uno de los participantes y de las participantes a que bajen el documento, a que lo lean, nos va a llevar de la mano en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Germán, muchas gracias por tu tiempo. Alma Rubí, muchas gracias por el esfuerzo, y a todos y a cada uno de nuestros participantes, en verdad les agradecemos que estuvieron con nosotros esta tarde. Muchas gracias en nombre de la Fundación Friedrich Ebert, y yo quisiera que Rosario Ortiz, en nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas, nos diera unas palabras de cierre. Inés, antes de que hable nuestra amiga Rosario, quiero aprovechar para mencionar que en el chat, que también está presente acá en el seminario, Alejandro Salafranca, que es el responsable del Gobierno de México, justamente del tema de la inspección laboral y de tomar nota de todas las propuestas y de la discusión que se está dando en el tema. Muchas gracias al doctor Alejandro, al maestro Alejandro. Nos dijo que tomó nota de todo lo que aquí se comentó y que lo atenderá con mucha atención. Entonces, bueno, creo que hablamos y nos escucharon, entonces ojalá que el tema de Alex, el documento, pueda servir mucho para el gobierno y las acciones que está tomando. Rosario, te escuchamos para cerrar el seminario. Sí, yo creo que la tarea que nos ha dejado toda esta secuencia de documentos que han trabajado las y los especialistas, nos dejan tareas cada vez más de mayor magnitud. Creo que el tema de la inspección del trabajo, que está en el título 11, capítulo 5, que es la inspección del trabajo, requiere de una reforma de gran calado si queremos atender todo el cambio que se requiere en el tema de la reforma laboral y la relación capital-trabajo. Esta parte, con las reflexiones que han hecho los compañeros y la compañera, pues nos deja esa tarea. Mientras no trabajemos una reforma del capítulo 5 de la inspección del trabajo, pues vamos a tener una reforma laboral muy importante, pero todavía va a estar coja de la parte de la inspección. Y sobre todo porque toda la discusión que hemos tenido sobre la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, todos estos derechos que hoy están colocados en el marco de la OIT y que se hicieron eco de toda esta reforma y de lo que se pactó en el TEMEC actual, pues nos deja una tarea que no debemos de dejar. Tenemos que avanzar en esta reflexión, colocar
reforma que tiene que darse en este tema para tener realmente la parte que tiene que complementar la justicia laboral, el tema de los derechos colectivos y por lo tanto la inspección del trabajo desde estos enfoques. Y en ese sentido queremos agradecerle a la Fundación CNA, quien es de las pocas organizaciones que han visto el tema laboral como un elemento fundamental de la democracia en un país, de democratizar el mundo del trabajo, de tener una mirada incluyente y de derechos humanos, y que hoy pues se coloca como Fundación Laudes, y nuestro agradecimiento porque esto nos ha permitido tanto a la Fundación Ever como a la Red de Mujeres Sindicalistas colocar temas en este nivel de análisis y con las tareas que implica asumir los avances en estos temas. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotras y con nosotros en las redes sociales, a Rubí, al magistrado, a Germán, y pues yo creo que en ese sentido hemos cumplido una reflexión más y la tarea es cada vez mayor, pues estamos todos y todas puestas para sacar adelante todo lo que queda como retos en un futuro inmediato. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Felicidades gracias. nuevamente, doctor Alex. Gracias, Inés. Un abrazo. Ángel, Gracias. Germán, un gusto. Nos Rosario, vemos hasta el luego. próximo jueves, Igual, 4 hasta de la luego. tarde. Un gusto verte. Igualmente, muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, un Hasta abrazo. luego.